El manuscrito que estás a punto de escuchar no fue escrito para enseñar, sino para recordar. No pretende convencerte de nada nuevo, sino señalar aquello que siempre ha estado presente y que, por alguna razón, fue cubierto por ruido, prisa y palabras innecesarias. Fue hallado a finales del siglo XIX entre documentos que nunca llegaron a catalogarse. No llevaba firma, ni prólogo, ni intención aparente de ser publicado. Las páginas estaban escritas con una tinta irregular, como si el autor no hubiera seguido un ritmo constante, sino uno interno. En la primera hoja, antes de cualquier contenido, solo había una frase breve: esto no es para quien busca más, sino para quien está dispuesto a escuchar menos. Nadie pudo determinar con certeza quién lo escribió. Algunos pensaron en un comerciante retirado, otros en un monje que nunca perteneció a ninguna orden. Lo único claro era que el texto no hablaba de riqueza como se suele hablar de ella. No prometía ganancias rápidas, ni fórmulas, ni métodos visibles. De hecho, evitaba cuidadosamente cualquier instrucción directa. Todo en él parecía sugerir que la riqueza auténtica no responde a la persecución, sino a una disposición interna difícil de describir con palabras. Quienes lo leyeron por primera vez coincidieron en algo extraño. No sintieron entusiasmo inmediato ni motivación exaltada. Sintieron, en cambio, una calma incómoda, como si el texto les hubiera quitado una carga que no sabían que llevaban. Algunos cerraron el manuscrito sin terminarlo. Otros lo leyeron completo y nunca volvieron a hablar de él. Unos pocos intentaron explicarlo y fracasaron, porque cada vez que lo hacían, las palabras parecían perder sentido. El manuscrito no hablaba de dinero como objetivo, sino como consecuencia. No lo presentaba como premio, sino como reflejo. Según sus páginas, la riqueza visible es siempre el eco de algo que ocurre antes, en un lugar donde nadie mira y donde casi nadie permanece en silencio el tiempo suficiente. Por eso lo llamó riqueza silenciosa. No porque no se note, sino porque no necesita anunciarse. En sus líneas se repite una idea de forma constante, aunque nunca de manera literal. La verdadera abundancia no responde al esfuerzo forzado ni a la tensión constante. Responde a una alineación interna que rara vez se busca, porque no produce la sensación de estar haciendo algo. Y para la mente acostumbrada al movimiento, no hacer parece peligroso. El texto advierte desde el inicio que no debe leerse con prisa. Afirma que quien intenta extraer resultados inmediatos de estas páginas solo encontrará frustración. No porque el contenido sea complejo, sino porque apunta a un nivel donde la urgencia no existe. Un nivel donde las decisiones no nacen del miedo a perder, sino de la certeza silenciosa de que nada esencial puede ser arrebatado. A lo largo del manuscrito, el autor parece hablarle a una sola persona, como si supiera que no todos lo entenderán del mismo modo. Sugiere que cada lector encuentra un libro distinto, aunque las palabras sean las mismas. Y que aquello que se comprende no depende de la inteligencia, sino del estado interno desde el cual se escucha. No hay advertencias dramáticas ni amenazas ocultas. Solo una observación recurrente. Aquello que se aprende aquí no debe usarse para impresionar, convencer ni dominar. Porque en el momento en que se intenta demostrar, se pierde. La riqueza silenciosa, según el manuscrito, se debilita cuando busca validación externa. Este texto no fue escrito para ser compartido masivamente. Fue escrito para aparecer en el momento justo, cuando la mente comienza a cansarse de perseguir y el cuerpo empieza a intuir que existe otra forma de estar en el mundo. Una forma más ligera, más precisa y, paradójicamente, más efectiva. Si has llegado hasta aquí, no significa que estés preparado, ni que seas especial. Solo significa que estás escuchando. Y según el manuscrito, escuchar es siempre el primer signo de que algo empieza a ordenarse sin hacer ruido. El manuscrito comienza señalando un error que, según el autor, se repite en casi todos los seres humanos sin excepción. Un error tan aceptado que rara vez se cuestiona. La idea de que la riqueza es algo que se encuentra fuera, separado de uno mismo, y que debe ser alcanzado mediante esfuerzo constante, sacrificio prolongado y una tensión casi permanente. El texto afirma que este error no nace de la ignorancia, sino de la observación superficial. Desde temprana edad se enseña que quien más se esfuerza, más merece. Que quien más lucha, más obtiene. Sin embargo, el manuscrito invita a mirar con atención y sin juicios. A observar cuántas personas se esfuerzan durante toda su vida sin experimentar verdadera abundancia,
¿Y cuántas otras parecen moverse con ligereza mientras todo a su alrededor se ordena con naturalidad? Según el autor, el problema no es el trabajo ni la acción, sino la creencia que lo sostiene. Cuando la acción nace de la carencia, cada movimiento confirma la sensación de no tener. El esfuerzo, en ese estado, no construye riqueza, sino cansancio. Y el cansancio, con el tiempo, se vuelve una forma silenciosa de resignación. El manuscrito señala que la sociedad confunde movimiento con avance. Se valora estar ocupado, incluso cuando no hay dirección. Se premia el desgaste visible, aunque no produzca resultados internos. De esta forma, muchas personas aprenden a demostrar sacrificio, pero nunca a cultivar estabilidad. Aprenden a luchar, pero no a recibir. Otro punto central del capítulo es el mito del sacrificio como requisito. El autor no niega que toda creación implique energía, pero diferencia claramente entre energía alineada y energía forzada. El sacrificio constante, dice el manuscrito, suele ser una señal de resistencia interna. Una parte de la persona empuja, mientras otra se opone en silencio. Esa división genera fricción, y la fricción consume más de lo que produce. El texto también advierte sobre la imitación. Muchas personas persiguen modelos ajenos sin preguntarse si esos modelos responden a su naturaleza. Copian horarios, hábitos, metas y estilos de vida, esperando que el resultado sea el mismo. El manuscrito afirma que esta práctica debilita la riqueza, porque desconecta al individuo de su propio ritmo. Y sin ritmo propio, no hay crecimiento sostenido. En varias páginas se repite una idea incómoda para la mente condicionada: la ansiedad no es una aliada del progreso. Es una señal de desalineación. Cuando la mente vive anticipando un futuro que aún no existe, pierde contacto con el presente, que es el único lugar donde algo puede tomar forma. La riqueza, según el manuscrito, no responde a la urgencia, sino a la claridad. El autor describe cómo muchas personas confunden deseo con dirección. Desear algo intensamente no garantiza que se esté preparado para sostenerlo. De hecho, cuanto más desesperado es el deseo, más evidencia la sensación de vacío que lo origina. El manuscrito no propone eliminar el deseo, sino observar desde dónde nace. Si nace del miedo a no tener, perpetúa ese mismo miedo. Hacia el final del capítulo, el texto introduce una distinción clave. La riqueza no es un resultado que aparece al final del camino, sino una condición interna que precede a cualquier manifestación externa. No se trata de pensar positivamente ni de repetir afirmaciones, sino de habitar un estado donde la carencia deja de ser el punto de partida. El capítulo cierra con una frase breve, casi desapercibida, pero cargada de intención. El autor escribe que el primer signo de riqueza real no es la acumulación, sino la ausencia de prisa. Porque cuando algo esencial está en orden, no hay necesidad de correr. Y mientras exista la urgencia constante por llegar, el error fundamental seguirá activo, aunque cambien los escenarios y los nombres. El segundo capítulo del manuscrito se adentra en un terreno más sutil. No habla de acciones visibles ni de decisiones externas, sino de un espacio interno que suele ser ignorado. El autor lo llama silencio, aunque aclara desde el inicio que no se refiere a la ausencia de pensamientos, sino a la ausencia de conflicto con ellos. Según el texto, la mayoría de las personas vive inmersa en un diálogo interno ininterrumpido. Opiniones, juicios, expectativas y comparaciones se superponen sin descanso. Este ruido constante no solo agota, sino que distorsiona la percepción. El manuscrito afirma que una mente saturada interpreta la realidad de forma fragmentada y, desde esa fragmentación, toma decisiones que refuerzan la sensación de escasez. El silencio interno, explica el autor, no se impone ni se fuerza. No surge de luchar contra la mente, sino de observarla sin intervenir. Cuando los pensamientos dejan de ser enemigos, pierden intensidad. Y en ese espacio, aunque sea breve, aparece una claridad que no depende del análisis ni del esfuerzo consciente. El texto insiste en que la ansiedad es uno de los mayores obstáculos para la riqueza silenciosa. No porque sea un defecto moral, sino porque indica una atención constantemente proyectada hacia el futuro. La mente ansiosa intenta controlar lo que aún no existe, y en ese intento se desconecta del presente, que es donde las oportunidades se revelan sin ser buscadas. El autor dedica varias páginas a desmontar la idea de la visualización forzada. Señala que imaginar resultados desde un estado de tensión solo refuerza la sensación de carencia.
La mente visualiza lo que desea precisamente porque no lo vive. En cambio, cuando el silencio interno se establece, la necesidad de imaginar disminuye, y las acciones comienzan a surgir con mayor precisión. Otro punto central del capítulo es la escucha. El manuscrito sugiere que la mayoría de las personas no escucha realmente, ni a los demás ni a sí mismas. Escuchar implica pausa. Implica permitir que la información llegue sin responder de inmediato. En ese espacio de escucha, afirma el autor, se ordenan decisiones que antes parecían confusas. El texto también aborda el hábito de reaccionar. Reaccionar, según el manuscrito, es actuar desde el ruido. Responder, en cambio, es actuar desde el silencio. La diferencia puede parecer mínima, pero sus efectos son profundos. Las decisiones tomadas desde la calma tienden a ser más simples, más oportunas y menos costosas en energía. A medida que el capítulo avanza, el autor señala que el silencio interno no vuelve pasiva a la persona. Al contrario, la vuelve más precisa. Cuando la mente no está saturada, reconoce con mayor facilidad cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Muchas pérdidas, dice el manuscrito, no provienen de la falta de acción, sino de acciones innecesarias. Hacia el cierre del capítulo, se introduce una idea que se repetirá más adelante. La riqueza silenciosa comienza a manifestarse cuando la persona deja de intentar controlar cada detalle. No se trata de abandonar la responsabilidad, sino de soltar la ilusión de control absoluto. El silencio interno permite distinguir entre lo que depende de uno y lo que se ordena por sí solo. El capítulo concluye recordando que el silencio no es algo que se alcanza una vez y se conserva para siempre. Es una práctica constante, sutil y sin reconocimiento externo. No genera aplausos ni resultados inmediatos visibles. Pero según el manuscrito, es en ese espacio invisible donde la abundancia empieza a tomar forma sin anunciar su llegada. El tercer capítulo del manuscrito se abre con una afirmación que contradice muchas creencias arraigadas. El autor escribe que aquello que se persigue con insistencia tiende a alejarse, no por un capricho del destino, sino por la disposición interna desde la cual se persigue. Buscar desde la sensación de falta refuerza la falta, aunque el objeto buscado cambie de forma. El texto explica que la persecución constante es una señal de carencia activa. Cuando la mente se fija obsesivamente en un resultado, todo el presente se vuelve insuficiente. Cada paso se vive como incompleto, cada logro como menor de lo esperado. De este modo, incluso cuando algo se obtiene, la satisfacción es breve, porque la atención ya está proyectada hacia lo siguiente. El manuscrito señala que el lenguaje interno juega un papel decisivo. Frases silenciosas como todavía no, cuando lo tenga o algún día, crean una distancia permanente entre la persona y lo que desea. No se trata de palabras dichas en voz alta, sino de una narrativa interna que coloca la plenitud siempre en el futuro. Esa distancia, afirma el autor, se convierte en una barrera invisible. A lo largo del capítulo se desarrolla el principio del desapego, aclarando cuidadosamente que no significa indiferencia ni renuncia. Desapegarse, según el manuscrito, es dejar de medir el propio valor por los resultados externos. Es actuar sin cargar cada acción con la expectativa de que resuelva la vida entera. Cuando la acción se libera de esa carga, se vuelve más eficaz y menos desgastante. El texto introduce una paradoja que se repite en distintas formas. Aquello que llega sin ser perseguido suele permanecer más tiempo. No porque sea accidental, sino porque encuentra un espacio interno preparado para sostenerlo. En cambio, lo que se obtiene desde la urgencia suele perderse con la misma rapidez, ya que nunca hubo una base sólida que lo contuviera. Otro punto importante del capítulo es la relación con el tiempo. El manuscrito distingue entre el tiempo deseado y el tiempo correcto. El primero nace de la impaciencia y del miedo a quedarse atrás. El segundo surge cuando las condiciones internas y externas coinciden de forma natural. Forzar los tiempos, advierte el autor, suele generar resultados incompletos o frágiles. El texto también cuestiona el hábito de medir constantemente el progreso. Observar cada pequeño avance con ansiedad crea una tensión innecesaria. El manuscrito compara este comportamiento con desenterrar una semilla a diario para comprobar si está creciendo. La riqueza silenciosa, dice, requiere confianza en procesos que no son visibles de inmediato. Hacia el final del capítulo, el autor habla del descanso como un acto productivo. No como evasión ni pereza, sino como una pausa consciente que permite que lo ya iniciado se ordene.
Muchas soluciones, afirma el manuscrito, aparecen cuando la mente deja de empujar y se permite estar quieta. El capítulo concluye con una observación simple pero profunda. La abundancia que perdura rara vez llega por el camino que la mente había planeado. Llega de forma indirecta, inesperada y sin anunciarse. Y solo puede ser reconocida por quien ha dejado de perseguirla, porque ya no la confunde con una promesa futura, sino que la reconoce como algo que comienza a vivirse en el presente. El cuarto capítulo del manuscrito introduce la figura del observador silencioso. No como un concepto abstracto, sino como una función natural de la conciencia que, según el autor, ha sido olvidada. El texto sostiene que la manera en que se observa la realidad influye más en los resultados que las acciones visibles que se realizan dentro de ella. El autor explica que la conciencia no es un elemento pasivo. Aquello a lo que se presta atención tiende a organizarse, mientras que lo que se ignora se dispersa. Sin embargo, el manuscrito aclara que observar no significa controlar. Existe una diferencia sutil pero fundamental entre dirigir la atención y forzar un resultado. El observador silencioso no empuja, solo nota. A lo largo del capítulo se desarrolla la idea de que la atención sostenida actúa como un orden invisible. Cuando la mente está fragmentada, la atención salta de un objeto a otro sin profundidad. En ese estado, las oportunidades pasan desapercibidas, no porque no existan, sino porque no hay presencia suficiente para reconocerlas. El texto distingue cuidadosamente entre intención y expectativa. La intención nace de la claridad y no exige confirmación inmediata. La expectativa, en cambio, está cargada de ansiedad y necesita resultados constantes para sostenerse. El manuscrito afirma que muchas personas confunden ambas, y al hacerlo, convierten la intención en una fuente de tensión. Otro punto central es el acto de notar sin juzgar. El autor señala que el juicio inmediato distorsiona la percepción. Clasificar una situación como buena o mala de forma automática impide comprender su función real. El observador silencioso se mantiene presente sin apresurarse a interpretar, permitiendo que el significado se revele con el tiempo. El manuscrito describe cómo, cuando la atención se vuelve más estable, comienzan a aparecer oportunidades que antes no eran visibles. No se trata de milagros ni de eventos extraordinarios, sino de detalles que siempre estuvieron ahí. La diferencia es la calidad de la mirada. Una mente en calma percibe conexiones que una mente agitada pasa por alto. El capítulo también aborda la presencia como una forma de riqueza. Estar plenamente presente reduce la necesidad de anticipar y de lamentar. Cuando la atención se ancla en el momento, las decisiones se simplifican. El autor sostiene que muchas pérdidas no ocurren por falta de capacidad, sino por ausencia de presencia. Hacia el final del capítulo, el manuscrito señala que el observador silencioso no se identifica con cada pensamiento ni con cada emoción. Los reconoce como movimientos temporales, no como verdades absolutas. Esta distancia interna, lejos de generar frialdad, aporta una estabilidad que permite actuar con mayor coherencia. El capítulo concluye afirmando que la riqueza silenciosa es una consecuencia natural de la claridad. Cuando la mente deja de interferir constantemente, la realidad encuentra espacio para reorganizarse. El observador silencioso no crea la abundancia mediante esfuerzo, sino que permite que se manifieste al no obstaculizarla con ruido innecesario. El quinto capítulo del manuscrito se centra en la voluntad, un concepto que suele asociarse con fuerza, presión y resistencia. El autor propone una visión distinta. Afirma que la voluntad auténtica no se manifiesta como tensión constante, sino como una dirección interna clara y sostenida que no necesita imponerse. El texto comienza señalando que muchas personas confunden voluntad con dureza. Creen que avanzar implica empujarse más allá de los propios límites de forma continua. Sin embargo, el manuscrito observa que este tipo de empujes suelen nacer del miedo a detenerse y enfrentar el silencio. La voluntad así entendida agota más de lo que ordena. El autor distingue entre metas impuestas y metas alineadas. Las primeras suelen surgir de comparaciones externas, de expectativas heredadas o de la necesidad de demostrar valor. Las segundas nacen de una comprensión interna de lo que realmente importa. Cuando la voluntad se dirige hacia metas impuestas, cada paso se vuelve pesado. Cuando se orienta hacia metas alineadas, el movimiento se vuelve más natural. A lo largo del capítulo se introduce la idea de dirección suave pero firme. El manuscrito explica que no toda constancia es rígida.
Existe una constancia silenciosa que se adapta sin perder rumbo. Esta forma de voluntad no necesita grandes gestos ni sacrificios visibles. Se sostiene en pequeñas acciones coherentes repetidas con paciencia. El texto también aborda el ritmo. Cada proceso, afirma el autor, tiene un ritmo propio que no puede ser forzado sin consecuencias. Intentar acelerar artificialmente un proceso suele generar errores, desgaste o resultados incompletos. Respetar el ritmo no es resignación, sino inteligencia aplicada. Otro punto importante es la diferencia entre insistir y permitir. Insistir implica resistencia interna, una lucha contra lo que es. Permitir, en cambio, no significa pasividad, sino apertura a que las cosas se desarrollen de la forma más adecuada. El manuscrito señala que muchas oportunidades se pierden por insistir en una forma específica en lugar de permitir que la realidad muestre alternativas. El capítulo dedica varias líneas a explicar cuándo actuar y cuándo esperar. El autor afirma que la voluntad madura sabe reconocer estos momentos sin necesidad de reglas fijas. Actuar demasiado pronto puede ser tan perjudicial como actuar demasiado tarde. La claridad interna, cultivada en el silencio, es la que permite distinguir ambos estados. Hacia el final, el manuscrito describe la voluntad como una forma de alineación. Cuando pensamientos, emociones y acciones apuntan en la misma dirección, la energía se organiza de manera eficiente. En ese estado, se requiere menos esfuerzo para lograr más, porque no hay fricción interna. El capítulo concluye recordando que la voluntad correctamente utilizada no se siente como una carga. Se siente como una decisión tranquila que no necesita justificarse constantemente. Según el manuscrito, esta forma de voluntad es una de las expresiones más claras de la riqueza silenciosa, porque permite avanzar sin perder estabilidad ni paz interna. El sexto capítulo del manuscrito describe aquello que el autor llama riqueza silenciosa, no como un objetivo lejano, sino como un estado que comienza a manifestarse de forma gradual y casi imperceptible. No aparece de golpe ni se anuncia con señales evidentes. Se instala primero en la forma de estar, y solo después se reflejan las circunstancias. El texto señala que uno de los primeros indicios de esta riqueza es un cambio interno difícil de explicar. Las decisiones comienzan a tomarse con mayor calma. La urgencia pierde protagonismo y deja de ser el motor principal. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque la relación con ellos se vuelve más estable. El manuscrito explica que antes de cualquier mejora visible, aparecen señales internas. Una mayor claridad al decir no, una menor necesidad de justificar cada elección, y una tranquilidad que no depende de resultados inmediatos. Estas señales suelen pasar desapercibidas porque no coinciden con la idea habitual de éxito, pero son la base sobre la cual todo lo demás se construye. Otro aspecto que el autor destaca es el cambio en las decisiones cotidianas. La riqueza silenciosa no se expresa únicamente en grandes acontecimientos, sino en elecciones simples y coherentes. Que se acepta, que se rechaza, donde se pone la atención y con quien se comparte el tiempo. Estas decisiones, aparentemente menores, ordenan la vida de manera profunda. El texto afirma que la tranquilidad frente a la incertidumbre es una de las expresiones más claras de este estado. No se trata de negar la posibilidad de dificultades, sino de dejar de anticiparlas con miedo constante. Cuando la mente no está atrapada en escenarios futuros, el presente se vuelve más amplio y manejable. El manuscrito también describe cómo, a medida que la riqueza silenciosa se afianza, cambia la relación con los demás. Se atraen personas y situaciones que resuenan con el nuevo estado interno. No por intención consciente, sino por afinidad natural. Del mismo modo, ciertas dinámicas dejan de sostenerse sin necesidad de confrontación. Un punto importante del capítulo es la ausencia de urgencia por demostrar. La riqueza silenciosa no busca validación externa. No necesita compararse ni exhibirse. Su efecto se percibe en la estabilidad, en la claridad y en la capacidad de sostener lo logrado sin ansiedad. Según el autor, aquello que necesita ser probado constantemente aún no está integrado. Hacia el cierre, el manuscrito advierte que este estado puede perderse si se convierte en objeto de orgullo. En el momento en que se intenta usar la riqueza silenciosa como una identidad o una superioridad, se rompe el equilibrio interno que la sostiene. Por eso, el texto insiste en la humildad como una forma de protección. El capítulo finaliza con una advertencia breve y precisa. La riqueza silenciosa no se conserva mediante vigilancia constante,
sino mediante atención tranquila. Se mantiene viva mientras no se intente poseerla. Porque, según el manuscrito, todo aquello que se intenta retener con miedo comienza a desvanecerse, mientras que lo que se permite fluir encuentra la forma de permanecer. El manuscrito concluye sin grandes declaraciones ni promesas finales. No ofrece un resumen ni refuerza sus ideas con énfasis innecesario. Simplemente se detiene, como si el autor supiera que cualquier palabra adicional rompería el equilibrio que ha intentado señalar desde el inicio. En las últimas páginas no hay instrucciones nuevas. Solo una invitación implícita a no hacer de este texto un objeto más de búsqueda. El autor parece recordar al lector que la riqueza silenciosa no se acumula leyendo, comprendiendo o repitiendo conceptos, sino permitiendo que lo comprendido se asiente sin esfuerzo. El manuscrito sugiere que no debe releerse de inmediato. Afirma que cada lectura hecha desde la impaciencia distorsiona su sentido. No porque el texto cambie, sino porque el lector aún no lo ha dejado actuar. Según estas últimas líneas, el verdadero trabajo comienza cuando el libro se cierra y el ruido habitual intenta regresar. También advierte sobre el impulso de compartir lo leído de forma apresurada. No todo conocimiento necesita ser difundido, y no toda experiencia puede ser transmitida con palabras. El texto señala que explicar demasiado pronto suele debilitar aquello que aún no ha madurado internamente. El autor escribe que quien haya comprendido algo no sentirá la necesidad de demostrarlo. La transformación auténtica se expresa en la forma de vivir, no en el discurso. Por eso, el manuscrito insiste en que la riqueza silenciosa se protege manteniéndola fuera de la comparación y del juicio ajeno. En una de las últimas frases, se afirma que nada de lo expuesto aquí es nuevo. Todo ha sido dicho antes de distintas formas, en distintos tiempos. Lo único poco común es la disposición a escuchar sin buscar inmediatamente un beneficio. Esa disposición, según el texto, es ya una forma de abundancia. El manuscrito cierra con una observación final, escrita con una caligrafía más tenue que el resto. Señala que cuando la vida comienza a ordenarse sin esfuerzo evidente, no es necesario atribuirlo a este libro ni a ninguna causa externa. Basta con no interferir. Porque lo esencial, cuando encuentra espacio, sabe mantenerse por sí mismo sin hacer ruido.